Hola, hoy nos vamos a meter de lleno a explorar una especie de plano secreto, el plano de la vida misma. Vamos a desglosar quién es ese arquitecto silencioso que está detrás de todo lo que nos rodea, desde lo más simple hasta lo más complejo. A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Qué podrían tener en común el gas que usamos para cocinar, la cera que a veces recubre una manzana y el desinfectante de manos? A primera vista uno diría, pues nada, ¿no? Pero la verdad es que hay un hilo químico, uno fundamental que los conecta a todos. Y la respuesta, por más sorprendente que parezca, es el carbono. Este elemento es el verdadero protagonista silencioso que define nuestro mundo. Está en los combustibles que usamos todos los días y hasta en las moléculas que forman nuestro propio ADN. Bueno, empecemos por el principio. El carbono no es un elemento más del montón. Para nada. Es la piedra angular, la base de toda una rama de la ciencia que conocemos como química orgánica. Es, básicamente, el elemento de la vida. Para que nos hagamos una idea de lo importante que es, pensemos en esto. Más del 90% de todos los compuestos químicos que se conocen son orgánicos. O sea que casi toda la química que conocemos gira en torno a este único y súper versátil elemento. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace que el carbono sea tan especial? Su secreto es que tiene un verdadero superpoder. Es el constructor definitivo de la naturaleza. Este superpoder tiene un nombre, se llama tetravalencia, y esto significa, en palabras sencillas, que cada átomo de carbono puede formar 4 enlaces increíblemente fuertes. Es como si tuviera 4 manos para conectarse con otros átomos y además están orientadas perfectamente en una estructura 3D, un tetraedro, lo que le da una estabilidad asombrosa. A ver, vamos a desglosar su poder en 3 puntos clave. Primero, esos 4 enlaces que forma son súper robustos. Segundo, y esto es crucial, el carbono es el único elemento que puede unirse a sí mismo una y otra vez para formar cadenas larguísimas y muy estables. Y tercero, estas cadenas son como el esqueleto, la base, sobre la cual se construyen millones de moléculas diferentes. Ahora, veamos cuáles son las primeras creaciones del carbono. Cuando se une solamente con hidrógeno, da vida a una familia de compuestos que es fundamental, los hidrocarburos. Y lo interesante es que esta familia se organiza de una forma muy elegante. Se divide en 3 grupos, y todo depende del tipo de enlace entre los átomos de carbono. Están los alcanos, con enlaces simples, los alquenos, con enlaces dobles, y los alquinos, con enlaces triples. Un pequeño cambio en el enlace y ¡pum!, lo transforma todo. Centrémonos un momento en los alcanos. Su estado físico, o sea, si son sólidos, líquidos o gases, depende directamente de qué tan larga es su cadena de carbono. Las cadenas cortitas, como el butano del gas de cocina, son gases. Las cadenas medianas son líquidos, como el diésel. Y ya las cadenas bien largas son sólidos cerosos, como la parafina que a veces recubre algunas frutas para que no pierdan la humedad. Este es un ejemplo perfecto de cómo la estructura determina la función. Hasta ahora, el mundo era bastante simple, solo carbono e hidrógeno. Pero la verdadera magia de la química orgánica empieza cuando entra un nuevo jugador a la cancha y lo cambia absolutamente todo, el oxígeno. Este es de verdad el punto de inflexión, porque añadir un solo átomo diferente es suficiente para transformar una molécula por completo, dándole propiedades y funciones que no tenían nada que ver con la original. A este nuevo jugador lo llamamos grupo funcional. Pensemos en él como si fuera una pieza especializada, un accesorio que se le pega al esqueleto de carbono y le asigna a la molécula un trabajo específico. Básicamente, define cómo se va a comportar. Veamos un ejemplo clarísimo. Si a una simple cadena de hidrocarburo le añadimos un grupo hidroxilo, o sea, un oxígeno unido a un hidrógeno, un -OH, creamos una familia de compuestos totalmente nueva, los alcoholes. El etanol del desinfectante de manos es un ejemplo perfecto de esto. El impacto de este grupo funcional es, de verdad, impresionante. Comparemos los puntos de ebullición. El etano, un alcano simple, hierve a 89 grados bajo cero.
Pero si le añadimos ese grupito menos OH para crear etanol, su punto de ebullición salta hasta los 78 grados sobre cero. ¿Y por qué esa diferencia brutal de 167 grados? La razón es que ese grupo menos OH permite que las moléculas formen unos enlaces muy fuertes entre ellas, los famosos puentes de hidrógeno, que las mantienen unidas con mucha más fuerza. Entonces, en resumen, añadir un grupo OH cambia las reglas del juego por completo. Transforma una molécula que repele el agua, como un alcano, en una que se disuelve perfectamente en ella, como un alcohol. Y todo gracias a la creación de esas fuerzas de atracción que son mucho, mucho más potentes. Bien, ahora demos un paso atrás para ver el panorama completo, para conectar de verdad cómo la estructura de algo define para qué sirve. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Vimos que el carbono es el esqueleto de la vida, gracias a esa habilidad única de formar cadenas. Sobre esa base se construyen los hidrocarburos, que son lo más simple. Pero la verdadera diversidad, la verdadera salsa, surge con los grupos funcionales, que son como accesorios, que le dan una personalidad única a cada molécula. Y esta es la idea central de todo. En química, la estructura determina la función. La forma de una molécula dicta todo lo que puede llegar a ser. Y aquí queda una idea final para reflexionar. A partir de reglas muy simples como la capacidad del carbono para formar cadenas y añadirle accesorios, la naturaleza ha construido una diversidad casi infinita de moléculas. La química del carbono al final no es solo una materia de estudio, es literalmente el manual de instrucciones con el que está construido nuestro mundo.